Atención, hay un atentado, lo que parece ser un atentado terrorista en una isla de Francia, en el Océano Atlántico. Enrique Rodríguez. La Ile d'Oléron se llama, es una isla que está situada en la costa atlántica, como decías, departamento Charente Marítimo. Para que se hagan una idea, está a unos 130 kilómetros al norte de la ciudad de Burdeos. Allí, un conductor ha atropellado deliberadamente a varias personas, entre ellas hay varios peatones y un ciclista. Según el diario Le Parisien, serían 10 las personas que han resultado heridas, 5 de ellas, han resultado heridas, y 3 de ellas ahora mismo se encuentran entre la vida y la muerte. El conductor ha sido detenido por la policía y está bajo custodia. Las primeras investigaciones apuntan que el conductor habría gritado "Alá es grande", Allahu Akbar, antes de atropellar a esas personas. Sin embargo, por el momento, la Fiscalía Antiterrorista no está involucrada en la investigación, según ha declarado el fiscal de la zona más cercana de La Rochelle. El incidente comenzó alrededor de las 8:45 de la mañana, cuando el hombre que conducía su vehículo atropelló a varias personas en 2 pueblos, es decir, primero en uno y luego posteriormente se desplazó hasta otro, donde continuó con sus atropellos. Después del segundo round de atropellos, el hombre fue detenido por agentes de la policía cuando intentaba incendiar su vehículo. En el interior de ese vehículo se encontraron al menos 2 bombonas de gas domésticas, con lo que intentaba hacer explotar este hombre como consecuencia del incendio que estaba realizando. Según está informando el diario Le Parisien, el hombre es un ciudadano francés que tiene unos 30 años de edad y que era un viejo conocido de la policía. Había tenido problemas por su consumo habitual de drogas y alcohol y no estaba incluido en ningún fichero de seguimiento antiterrorista por parte de los servicios de seguridad franceses. Sin embargo, el ministro del Interior, Laurent Núñez, se encuentra ya desplazándose hacia el lugar, y el presidente francés, Emmanuel Macron, que viaja en este momento en el avión oficial de Francia con destino a Brasil, está permanentemente informado de lo que se ha sucedido en esta isla, en la isla de Oléron, a primera hora de esta mañana, Néstor. Enrique, gracias. En Brasil es la COP30, la cumbre medioambiental del presidente Lula da Silva. Pero, ¿y el presidente Macron viene a Brasil y no se ha hecho una pasadita por Santa Marta para el fin de semana, la cumbre de la UE-CELAC? No viene a la cumbre CELAC de Europa. No viene Macron, no viene el presidente de Alemania, no viene la presidenta Sheinbaum de México, no viene el presidente Boric de Chile. Va a ser una cumbre, dice el presidente Petro, anoche, que se la quieren sabotear a propósito. 6 de la mañana, 21 minutos. El dolor de cabeza, la gran noticia en el mundo esta mañana es el triunfo en las elecciones regionales de los Estados Unidos. Ganó un hombre que no le gusta a Trump porque es socialista, de izquierda, demócrata, musulmán, joven y carismático. Puede ser la nueva estrella de la política norteamericana, tiene apenas 34 años de edad. Se llama Zohran Mamdani. No solo la antípoda política del presidente Trump, sino va a ser un rival, pensando en que el año entrante hay elecciones de medio término. Esto de ayer no solo en Nueva York, también en Virginia, en varios estados en donde fueron derrotados los republicanos, podría ser el comienzo de la pendular política de los Estados Unidos, que va de los republicanos a los demócratas o de los demócratas a los republicanos. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Hay 2 maneras de ver los resultados de la jornada de elecciones de anoche. Por un lado, una derrota del presidente de los Estados Unidos y su partido. El péndulo de la política estadounidense parece estar virando, y las voces de protesta frente a las políticas agresivas del presidente Trump se están haciendo sentir. O por el otro, fueron carreras que los demócratas ganaron en plazas más favorables electoralmente a ellos. Ambas teorías tienen elementos verdaderos. El Partido Republicano perdió las gobernaciones de Virginia y de Nueva Jersey. La primera estaba en manos de los republicanos y pasa a los demócratas. Y también perdieron la alcaldía de la ciudad más importante de los Estados Unidos, Nueva York. Y fue allí precisamente donde se concentró la atención del país, porque la candidatura y la victoria de Zohran Mamdani puede marcar el primer paso del renacer del Partido Demócrata. Inmigrante musulmán, nacido en Uganda, hijo de indios, de un académico y una cineasta que llegó a sus 7 años a Nueva York. Mamdani es joven, tiene tan solo 34 años, de hecho será el alcalde más joven en la historia de la ciudad en el último siglo, y hace parte de una generación que se apoya en las redes sociales para comunicarse y difundir ideas. Fue precisamente su campaña en sus plataformas, donde amasa 77 millones de seguidores, la que lo catapultó y le permitió sellar una victoria con más del 50% de los votos anoche, frente a un político curtido como Andrew Cuomo, exgobernador de Nueva York. Mamdani es todo lo que Donald Trump rechaza:
pro-Palestina, defensor de los inmigrantes, de izquierda y que se describe no como cualquier socialista, sino como un socialista democrático, un término que se lo atribuye reivindicando figuras de los derechos civiles en Estados Unidos como Martin Luther King. Y bueno, habrá quienes tengan dudas y pensarán que la combinación de estos dos adjetivos es por mero eufemismo. Pero Mamdani de verdad le tiene una descripción. Lo define básicamente como un sistema en el que hay un equilibrio entre derechos, participación e igualdad con justicia económica. Básicamente que la gente pueda vivir de manera decente. Eso dice él. Pero Mamdani también es una versión moderna de un partido demócrata que entiende que es la economía, estúpido, la forma para llegar al poder. Por eso él centró su campaña en atender el alto costo de vida en Nueva York, donde una renta promedio te cuesta unos $2.900, o donde el transporte público es lento y costoso. Por eso propuso tarifa cero para los buses de transporte público, cuidado infantil gratis y congelar el precio de la renta para alrededor de 1 millón de unidades de vivienda en la ciudad. Y ganó, y declaró victoria, hablándole con fuerza a uno de los principales opositores de su candidatura, el presidente Trump. So hear me, President Trump, when I say this. To get to any of us, you will have to get through all of us. After all, if anyone can show a nation betrayed by Donald Trump how to defeat him, it is the city that gave rise to him. And if there is any way to terrify a despot, it is by dismantling the very conditions that allowed him to accumulate power. Escúchame, presidente Trump, cuando digo esto. Para llegar a cualquiera de nosotros vas a tener que pasar por encima de todos nosotros. Después de todo, si cualquiera podía mostrarle a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo levantó. Y si hay alguna forma de aterrorizar a un déspota es desmantelando las condiciones que le permitieron acumular poder. Esta no es la única forma, no es solo la forma en la que detenemos a Trump, sino al próximo, al que viene después de él, decía Mamdani anoche ante sus miles de seguidores tras su declaración de victoria. Todavía está ajustando algunos aspectos para pagar por lo que propone. Ha dicho o ha propuesto que, por ejemplo, va a subir los impuestos a las empresas en Nueva York y que va a crear un impuesto base para los más ricos, una tasa del 2% para quienes ganen más de $1 millón al año. Hay quienes temen que esta propuesta, la de aumentar el impuesto para las empresas, pueda terminar precipitando una salida de varias compañías de la Gran Manzana, como por ejemplo el presidente Donald Trump, quien se fue a sus redes sociales. Él durante los últimos meses, semanas, ha venido criticando muy duro a Zohran Mamdani, llamándolo como un comunista que va a despilfarrar los recursos de Nueva York y que él no va a darle recursos del gobierno federal a la ciudad de Nueva York porque Mamdani, de una u otra forma, palabras más, palabras menos, se los va a feriar. Pues ayer se fue el presidente Trump a su red social Truth a compartir mensajes donde se trató de librar de la derrota. Puso entre comillas un mensaje en mayúsculas tras conocerse la victoria de Mamdani, asegurando: Trump no estaba en el tarjetón y el cierre de gobierno son las dos razones por las que los republicanos perdieron las elecciones esta noche, decía el presidente. Hay que recordar que el cierre del gobierno ya completa su día 36, de hecho se convirtió en el cierre más largo en la historia de los Estados Unidos. Y bueno, el presidente Trump también estaba haciendo referencia no solo a la derrota en Nueva York, sino también a las derrotas en el estado de Virginia y de Nueva Jersey, donde las gobernaciones quedaron en manos del Partido Demócrata. Hoy, si uno pasa o da un vistazo sobre las principales portadas de los medios aquí en Estados Unidos, Néstor, uno puede evidenciar, por ejemplo, que la prensa está dividida frente a la victoria de Mamdani. Algunos lo destacan, por ejemplo, el New York Post, que es un diario más cercano al Partido Republicano, lo coloca con un titular de La Manzana Roja y tiene un mazo y una hoz haciendo referencia a la antigua Unión Soviética y haciendo referencia también a una de las grandes críticas en contra de Mamdani, que dicen que no es un socialista democrático, sino que es un comunista que va a acabar y que va a destruir la ciudad de Nueva York, Néstor. De todas esas características, Juan Camilo, ¿qué es inmigrante? ¿Qué es socialista? ¿Qué es musulmán? ¿Cuál es la que más mortifica al presidente Trump o a los republicanos? La que es socialista, el presidente Trump. Pues él dice que es comunista, pero es esa en particular de que es un
un individuo de izquierda. Bueno, él fue pro-Palestina, él fue muy crítico de Israel durante la guerra en Gaza y de hecho saltó un poco al estrellato, si se quiere, por haber participado en esas manifestaciones. También porque en años pasados dijo que iba a quitarle recursos a la policía, que había que quitarle recursos a la policía para financiar programas sociales. Es todo lo que rechaza Donald Trump. Sí, por eso es una derrota para el presidente Donald Trump. Ahora se pone muy interesante la política porque van de un extremo a otro. No es solo una política pendular de partidos, sino de los extremos ideológicos. Este señor Mamdani es la antípoda política ideológica del presidente Donald Trump. Aunque en realidad es un socialdemócrata, como él mismo se llama, ¿no? Que es una tendencia política que además en Europa floreció muchísimo después de la Segunda Guerra Mundial, en el siglo pasado, porque todas las propuestas de Mamdani realmente coinciden con esa tendencia política. Héctor, que Juan Camilo me dice algo en Washington. Sí. El término, sí, hay quienes creen que es socialdemócrata, pero realmente el término es socialista democrático. Hay una diferencia allí. Bueno, podría parecer una cuestión de retórica, pero realmente es socialista democrático haciendo referencia a movimientos de derechos civiles en Estados Unidos. Lo que pasa es que en el español se entiende distinto, pero es decir, es socialista democrático concretamente, sí, pero no socialdemócrata. Pero en sus propuestas realmente no está pretendiendo socializar ni estatizar ningún servicio. Sí está proponiendo estatizar el servicio de salud en Nueva York. No, está pretendiendo una cosa que hay en Bogotá, por ejemplo, que es que a los niños menores de 5 años los cuida el Estado gratis si sus padres lo necesitan. Y eso pues no es evidentemente comunismo. Es una manera de decir, digamos, de los republicanos y particularmente de Trump para estigmatizar a este candidato, que es lo mismo que hacen con Bernie Sanders, que en realidad es el gran triunfador de ayer, ¿no? Porque de alguna manera Mamdani es un poco pupilo, si se quiere, del senador Sanders, que ha sido pues una tendencia de izquierda del Partido Demócrata, que uno podría asimilarla a tendencias de izquierda de la historia del Partido Liberal Colombiano. 6 de la mañana, 31 minutos. Ya hablaremos del señor Mamdani y de lo que significa, por supuesto, en el mapa político. El presidente Petro en Colombia pone un par de fotografías anoche, Ricardo, a modo de celebración con Mamdani. Claro. Estas fotografías fueron tomadas en septiembre, en la visita del presidente Petro hace casi 2 meses a la sede de Naciones Unidas. Sí, señor. Recuerde que el presidente Petro estuvo durante esos días vestido de guayabera cuando estuvo en Naciones Unidas y luego cuando estuvo en el famoso discurso del megáfono pidiéndole a los militares estadounidenses que desobedecieran al presidente Donald Trump. En el marco de esa visita, el presidente Petro se reúne con el nuevo alcalde de Nueva York. Hay afinidades ideológicas y políticas con el alcalde de la Gran Manzana. Cercanías allí con el señor Mamdani, repito, nuevo alcalde de Nueva York. 6 de la mañana, 32 minutos.